Bueno, muy buenas noches a todos, como siempre, gracias por acompañar. No sé si recuerdan que al principio nosotros habíamos mencionado que esto podría ser como una historia, es una historia de hecho, o una película, pero bueno, en este caso sería de amor, en la que empieza bien y termina bien. El tema es el medio, que estamos nosotros por ahora, pero bueno, igual no estamos solos. Y es una historia en la que el protagonista principal muere, en este caso por vos y por mí, pero resucita, ¿sí? Y nos vuelve a buscar. Eso es lo más lindo de todo, es lo más esperanzador, es todo lo que estuvimos estudiando y se ve perfectamente cómo Dios estuvo involucrado siempre en la historia de la humanidad. Siempre estuvo presente en el sentido de que está interesado, estuvo, está y estará interesado en nuestro bienestar, en nuestra restauración. Y es lindo porque en este mundo por ahí que va a tanta velocidad y cada vez se valora menos todo, incluso la vida, no me refiero a un simple robo por un celular, sino la gente misma por ahí creyendo que está haciendo cosas bien, se está autodestruyendo. Y en una vida, digamos, en un medio en el que es todo tan descartable, digamos, y tan poco valorado que Dios nos haya dado a su Hijo para hacer nuevas todas las cosas. Eso es realmente increíble, es algo que no estamos acostumbrados a vivir, este hecho de que se nos valore tanto por ahí y que no seamos algo más, sino que seamos algo o alguien tremendamente valioso hasta tal punto de que alguien dé la vida por nosotros. Por ahí uno ve una película o lee un cuento, cosas así, que parece que uno quiere morir por amor y cosas así. Bueno, fue real eh, y aún eh, Cristo murió por la gente que no lo acepta, así que bueno, yo creo que no hay una demostración más grande de amor y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta la forma en la que murió y la forma en la que vivió también, así que yo creo que es digno de ser valorado todo eso. El versículo que elegí para comenzar, en realidad que estaba propuesto para comenzar, se encuentra en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia en el que los últimos dos capítulos, sobre todo, en realidad es completamente un libro de triunfo, como toda la Biblia, pero bueno, los últimos dos capítulos y los dos primeros capítulos de la Biblia, Génesis uno y 2 ahí está todo bien. Si solamente dejamos esos cuatro capítulos no hubiera pasado nada, pero bueno, están los otros capítulos y libros entre medio. Eh, pero bueno, ahora vamos a leer el capítulo 19 justo antes de terminar, el capítulo 19 y el versículo 16 que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está hablando de Cristo triunfante después de que él termina la obra de intercesión en el santuario. Recordemos que esta semana vinimos estudiando acerca del santuario, acerca de las fiestas, de todas las ceremonias, y cómo todo simbolizaba algo que ya fue ocurriendo. Y es interesante porque no sé si prestaron atención, pero por ejemplo las fiestas eran siete. Bueno, es un símbolo, un número que simboliza la perfección, como todos sabemos, o muchos sabemos. Y es interesante porque, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que es simbólico en general, si bien contiene mucha historia, eh, y toda verdad, por supuesto, el número 7 es utilizado, por ejemplo, por Dios para dividir, vamos a decir así, el periodo de la historia desde la venida de Cristo o su ascensión al cielo, mejor dicho. Ahí comenzaría hasta la segunda venida. Ese periodo de tiempo está dividido en 7 y es interesante porque simboliza con 7 iglesias. Después hay diferentes acontecimientos que son 7 sellos y después 7 trompetas. Es muy interesante porque, así como las 7 fiestas, solamente queda cumplirse la última. La última fiesta, en la última iglesia, estamos en la última iglesia, el último sello y la última trompeta. Es realmente increíble cómo fue avanzando todo este gran cronómetro universal, y solamente resta cumplir esta parte. En ese momento estaba descubriendo Jesús entonces cuando termina su obra de intercesión. Recordemos que ayer habíamos hablado del juicio y dice que él después de ese momento se cambia sus vestiduras, se pone las de rey. Fíjense que el título dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí Cristo ya está con el título de rey, podría decirse, ya terminó el juicio todo y va a venir a dar la recompensa a los que creyeron en él y lo amaron, y a los que no creyeron en él y no lo amaron y no lo aceptaron también, para establecer su reino. Es interesante porque ya vamos a leer un versículo respecto al reino de Dios, pero mencionamos lo de las fiestas, que queda la última, y en el pueblo de Israel había una que era bastante particular. No sé si alguna vez ustedes han acampado, bueno,
yo sí, es interesante, y en ese momento una de las fiestas consistía, se podría decir, en una especie de campamento, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? O de las cabañas. Vamos a buscar el libro de Levítico, perdón, libro de Levítico, capítulo 23, capítulo 23, y vamos a ver en qué consistía un poco la fiesta esta, capítulo 23, y voy a leer el versículo 34, que dice, Dios le dice a Moisés, le dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, recordemos que era el mes de Tishri, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Otra vez el 7, interesante, 7 días. Dice el versículo 40, dice, ¿cómo iba a ser la fiesta esta? Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Después sigue diciendo el 42 y el 43, dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes, esto es lo importante de todo, dice que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. De hecho, cuando termina yo, Jehová, vuestro Dios, es muy interesante lo que implicaba esa, esa firma, digamos, del mandato por parte de Dios para lo que era la mente hebrea. Eh, Era el origen de la vida, una de las cosas que significaba. Es muy interesante, el que sustenta todo. Y hablando de sustento, la fiesta esta simbolizaba la... O sea, tenía varios simbolismos. Uno era la compañía y el sustento de Dios para con el pueblo a lo largo de todo su peregrinaje o todo su tránsito, su paso, vamos a decir así, su viaje por el desierto. Recordemos que ellos salen de Egipto, de la cautividad, habíamos leído también la fiesta de la Pascua, etcétera. Están en el desierto, que la idea era que estuvieran 40 días, después por desobediencia, porque justamente eligieron lo que no tenían que elegir, vemos la importancia de las decisiones en la vida, terminaron estando 40 años en el desierto, pero aún así Dios no los abandonó. Y es interesante porque no solo eso, sino ya vamos a leer un versículo más adelante al final, acerca del tabernáculo, vemos que el pueblo de Israel estaba yendo hacia una tierra prometida. ¿Sí? Todo esto simboliza la fiesta de los tabernáculos, por eso es la última la que falta cumplirse. El pueblo de Israel iba a ir a una tierra prometida por Dios, donde era un lugar perfecto, donde Dios tenía preparado para que ellos estuvieran cuidaditos. Era una tierra donde el territorio era fértil, estaban rodeados por montes que los protegían de los enemigos, tenían salida también al mar, o sea, era un lugar ideal. Después, bueno, por supuesto que la nación de Israel terminó rechazando a Dios, pero bueno, eso ya es más adelante en la historia. Pero el gran simbolismo es con nosotros hoy en día. Nosotros también estamos en la vida, ¿sí? Más allá de lo que le toque vivir a cada uno, la situación en la que se encuentre, el lugar en el que esté, lo que sea que haya conocido o no, lo que sea que hayamos decidido bien o mal, no importa porque nosotros estamos en este momento y lo que importa es lo que nosotros decidimos desde hoy en adelante y estamos en lo que se conoce como una especie de peregrinaje también por el desierto, buscando una patria celestial, una tierra prometida, como vemos que Jesús nos prometió, y muchas veces nos cuesta creer porque, primero por falta de conocimiento y segundo porque uno tiende a distraerse. No sé si por ahí entre el estudio, el trabajo, bueno, ni hablar si no tenemos necesidades por ahí o grandes necesidades económicas, si tenemos salud, es como que uno tiene tendencia a olvidarse de lo esencial en la vida. Y bueno, es triste en realidad porque nosotros sabemos que después, en algún momento, la vida en esta tierra va a terminar. Eh, Puede ser por la venida de Jesús, por supuesto, o porque simplemente nuestra existencia termine, digamos, la gente no es eterna. Y qué triste haber vivido, digamos, durante toda una vida para simplemente que hayan sido, no sé, en el mejor de los casos, 100 años, 110 años, como mencionábamos uno de los días, y no haber hecho, digamos, provisión para la vida eterna, ¿sí? Entonces, en ese desierto que estamos atravesando, en nuestra vida, sabemos que Dios nos acompaña y como en ese momento el pueblo de Israel y nos ayuda y nos muestra, nos da razones para creer y para elegir bien. Es interesante porque yo no sé si por ahí uno se detiene a reflexionar en lo que ocurre y vieron que por ahí hay una persona que le ocurre algo difícil, una situación difícil, y no es lo mismo cuando le ocurre a otro que cuando le pasa a uno. Y bueno, por ahí el ritmo de la vida hace que nosotros nos olvidemos, pero en realidad nosotros estamos rodeados de dolor. O sea, no podemos evitarlo
más allá del coronavirus, que esto es algo realmente triste y difícil. eh, la Biblia dice que va a ser cada vez peor, así que bueno, por eso el incentivo también a anclar nuestra fe y nuestra esperanza en quien no falla y en quien tiene todo resuelto. Yo, en lo personal, eh, no tengo de qué quejarme, por supuesto, de la vida de ahora. Dios ha sido siempre muy, muy generoso y bueno conmigo, digamos, y con mi familia y demás, pero realmente quiero que termine la vida en esta tierra porque yo sé que, o sea, no quiero ver más sufrir a mis seres queridos, a la gente. En particular, digamos, uno por ahí ve y he charlado con muchos amigos y me preguntan por qué creo en Dios. Yo realmente creo que cuando uno conoce es imposible no creer en Él. Incluso si uno por ahí le pusiera, como mencionamos hoy, esa pausa a la vida, puede ver que en realidad el ser humano siempre persigue algo o siempre idolatra algo, así sea un trabajo, así sea un cantante, así sea un deportista, un político, un problema, el dinero. Es increíble cómo tenemos tendencia a buscar algo a qué adorar o a qué brindarle nuestra atención. Y Dios dice, Dios es simple, o sea, Él se nos revela a través de la Biblia, a través de la naturaleza, también a través de la historia. Y Él dice, bueno, yo soy así, yo los amo y quiero esto para ustedes, conózcanme, y si me colocan en el primer lugar, todas las otras cosas, por más que vayan bien o que vayan mal, se van a enfocar de una manera distinta. O sea, Dios dice, denme el primer lugar. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a pensar de que si le damos el primer lugar a Dios nos perdemos un montón de cosas. Y la verdad que no es así, es que cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, todo lo demás se acomoda. Hay un, quiero contar una rap muy rápido antes de continuar. Un tío mío siempre, una vez estaba predicando y comentó que cuando uno, es un ejemplo, una aplicación práctica, cuando uno antes se colocaba un tendido eléctrico, la manera de ver de que funcione mejor la línea tenía que ser cuando los postes estaban alineados y bueno, no había la tecnología que hay ahora. Entonces la manera de verlo, de comprobarlo, era el jefe se paraba, digamos, en la punta de la línea y tenía que ver solo un poste, porque si veía el primero quiere decir que los otros estaban alineados. Y ese poste para un cristiano es la paz. Cuando uno está en paz y encuentra la paz, digamos, de Dios, quiere decir que todo lo demás está alineado, por más que haya muerte, por más que haya dolor, por más que haya situaciones en las que no entendemos. Bueno, yo he sido partícipe de esa paz, sobre todo comentaba el otro día cuando falleció mi papá hace 2 años, casi 2 años, y lo sé por experiencia, por eso también es que quiero que ustedes lo conozcan y lo crean, que crean en Dios, digamos, es porque esa paz, digamos, Jesús dijo, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, Dios nos da algo que el mundo no nos puede dar, nos guste o no. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto en que eh, la gente pueda conocer a Dios. Y es increíble porque Dios, dentro de todas las promesas, promete, hay una que es la que se ve constantemente en la Biblia, que se encuentra en Isaías capítulo 66, es el último capítulo del libro de Isaías, profeta Isaías, que le tocó vivir en tiempos muy complicados, fueron los últimos 40 años de la nación de Israel, donde ahí sí que había muerte de verdad y destrucción y tristeza. Pero Dios dice lo siguiente, leo desde el versículo 22 y 23. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahí Dios dice que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es interesante porque el término que utiliza acá, cielo nuevo y tierra nueva, a nosotros nos puede parecer tal vez medio raro hoy en día, pero para el hebreo, recordemos que la Biblia sobre el Antiguo Testamento está escrito principalmente en hebreo, la concepción que el hebreo tenía de esa frase, o sea, ellos utilizaban los dos extremos para simbolizar todo el espectro que estaba en el medio. Cuando uno dice cielo nuevo y tierra nueva, es todo es toda la tierra nueva, digamos, todo entero. Es como si yo digo, bueno, estaban todos reunidos o tanto los niños como los viejos o los ancianos, quiere decir que estaban todas las edades. Eso es interesante, los ricos y los pobres, es toda la gama de la sociedad, ¿sí? Entonces dice Dios, voy a hacer todo de vuelta, la tierra va a ser hecha de vuelta. Esa es la gran promesa y dice que los que creen en Él, los que lo aceptan, van a permanecer y no solo eso, sino que vamos a poder reunirnos con Dios y compartir con Él el sábado y bueno, todos los días por supuesto en un lugar ideal. Es interesante porque la fiesta esta concluía, la de los tabernáculos, con una fiesta, un agasajo, y es también como va a terminar la historia de la humanidad,
luego del juicio y demás, en Apocalipsis capítulo 19, 9, perdón, sí, en Apocalipsis 19, 9 dice, la cena de bodas, de las bodas del Cordero, dice el Cordero, recordemos que es Jesús, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, bienaventurados, felices, bendecidos, significa todas las personas que son llamados a las bodas del Cordero y que aceptan, porque uno no lo obligan a ir a un casamiento, simplemente le hacen la invitación y tiene que elegir si aceptar o no, con la diferencia que en estas bodas no hay que hacer nada más que aceptar. Hoy en día cobran y bastante caro en general, pero en esta Dios hizo todo y hace todo por nosotros, simplemente nosotros tenemos que querer. Y no solo eso, sino que cuando nosotros lo aceptamos también nos beneficiamos, más allá de compartir este momento de alegría, nosotros hoy podemos estar mejor, eso es lo increíble, digamos, no es algo que uno no lo puede vivir. Entonces, la pregunta que restaría es por ahí cómo nos preparamos. Bueno, la Biblia, hay una simbología más que utiliza, hay muchas, pero bueno, la que vamos a usar ahora es tiene el tema de las vestimentas. Hay una parábola que cuenta Jesús, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, del versículo 1 al 14, que no la vamos a leer toda porque es larga, se las comento, cuenta un rey que le hace la boda al hijo, está haciendo referencia a que Dios, Jehová, Dios Padre, le hace la boda a Jesús, al hijo, e invita a todos, y la condición es que tengan una vestimenta. Lo lindo de esto, ¿por qué la vestimenta? Porque la vestimenta representa, es lo que se conoce por ahí los que tenemos un poco más de ritmo en el estudio de la Biblia como el manto de justicia. La vestimenta representa un carácter, una condición que nosotros, como ya estudiamos toda esta semana, no podemos adquirir, ¿sí? Porque nosotros somos pecadores. Entonces, esa vestidura, ese manto real, de hecho el color que lo simboliza es blanco por la pureza, fue un manto que tejió Jesús con sus obras en esta tierra. O sea, es un carácter que Él dejó listo para darnos a nosotros si nosotros lo aceptamos. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios nos ve a nosotros, si nosotros aceptamos a Jesús y nos arrepentimos y demás, y andamos en sus caminos, andamos con Él, cuando Dios me ve a mí, por ejemplo, que soy un desastre, en realidad ve la justicia y el carácter que desarrolló Jesús en la tierra. Dice, bueno, como Juan cree en Jesús, y admite y acepta que él no puede y se aferra de los méritos y todo lo que hizo Jesús por él, entonces yo considero la vida de Jesús en vez de la de Juan, porque si considero la de Juan está frito, entonces voy a considerar la de Jesús. Entonces, básicamente eso, hay dos o tres versículos rápidos que quiero compartir para que quede bien demostrado con la Biblia. En el Isaías capítulo 64 versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, como sociedad dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, o sea, nosotros no podemos ser justos, dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice, y caímos todos nosotros como la hoja, dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, el ser humano, por más que no quiera, algo mal hizo, algo mal hace, es más, tenemos tendencia por ahí incluso cuando hacemos muchas veces un acto de bien, uno por ahí dice, lo hace esperando que el otro le devuelva algo. Es increíble cómo nos cuesta, digamos, amar, ni hablar a los enemigos, pero se puede igual, pero cómo nos cuesta amar sinceramente. Es porque nosotros, como mencionábamos al principio, nos guste o no, somos un producto que se dañó en algún momento, disculpen el ejemplo, pero la ingeniería industrial sigue presente, o es una línea de producción en la que el producto está dañado, se dañó una máquina y salimos mal, que es el pecado, el hecho de elegir mal, y por más que no nos guste aceptarlo, somos así y por eso es que necesitamos a Jesús. Ese es el centro de todo. Pero no desesperemos porque, de vuelta en el libro de Apocalipsis, pero el capítulo 5 y el capítulo 3 y el versículo 5 dice lo siguiente. Al que venciere, perdón, el que venciere dice será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en el capítulo 7, el versículo 9 y 10 dice, después de esto miré, dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante, dice, del trono y en la presencia del Cordero, de Cristo, vestidos de ropas blancas, dice, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, resumiendo rápido estos versículos,
La Biblia nos dice que, Dios nos dice en su palabra que nosotros si creemos en Él y lo aceptamos, eh, esas vestiduras blancas, esa justicia, esa vida perfecta nos va a ser dada. ¿Sí? Así, o sea, Dios dice, no importa, si ustedes me aceptan y creen en mí, yo se las voy a dar porque los amo. No espero otra cosa que me acepten. Unos últimos versículos que quiero compartir. Hay una parte en la que Jesús dice, en el libro de Juan, de hecho el libro de Juan es, bueno, en lo particular es el que más me gusta, es el que más habla sobre la divinidad de Dios. Fue escrito algunos años después que el resto, el Evangelio según San Juan, y en el capítulo 18 y el versículo 36, Juan capítulo 18 y el versículo 36, dice lo siguiente. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí Jesús estaba siendo juzgado, después terminó siendo condenado, injustamente, por supuesto, crucificado, etc. Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no busquen algo que se ve acá, más que la obra del Espíritu Santo y de Él en nuestra vida. Si nosotros nos entregamos a Dios, somos la mejor demostración, digamos, la mejor vidriera para Dios, porque el reino de Él no es de acá. O sea, creer en Jesús, quiero ser claro en esto, creer en Jesús, creer en Él, aceptarlo y demás, nos va a ayudar a ser felices, indudablemente sí, ahora y eternamente, pero no quiere decir que nosotros tampoco vamos a estar exentos de sufrimientos porque estamos en este mundo de pecado y sufrir se sufre igual. Lo importante es cómo nosotros atravesamos esas tormentas de la vida, ¿sí? Recordemos lo que mencionamos hoy de la paz, de la esperanza, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, como dice, hay unos versículos que están en 2 Corintios 4, 18, que dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice, no miren las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es hermoso eso, porque Dios, si bien nos da muchas demostraciones de su amor, como yo mencionaba hoy, el hecho de la paz, por ejemplo, ante un momento de dolor, el reino de Dios no es de acá, ¿sí? Es un reino espiritual, es de los cielos, como dice él, de donde va a venir, donde esperamos a nuestro Salvador. Y eso es una constante en la Biblia, es una constante. Hay otro versículo, por ejemplo, que se encuentra en Colosenses capítulo 3 y el versículo 2 que dice que poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, en las de arriba, o sea, en donde está Jesús, o sea, pongamos la vista en Él, que sin lugar a dudas, si nosotros nos anclamos ahí arriba, todo lo que viene por detrás, todo lo que venga detrás, como dice el Mateo también, buscar primeramente las cosas, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, o sea, todo lo que Dios sabe que es para nuestro bien, así será, lo que Él sabe, no lo que nosotros queremos, lo que Él sabe que está bien, así será. Y es hermoso notar eso porque hay otro versículo también que se encuentra en Filipenses 3:20 que dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos ciudadanos del cielo que en realidad estamos complicados en este momento, como mencionábamos, por el pecado, pero nosotros en realidad pertenecemos allá, o sea, pertenecemos a un lugar en el que no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte. Eclesiastés 3:11 se me viene a la mente que dice que Dios puso eternidad en nuestra mente, como ya mencionábamos ese versículo. O sea, es por eso que nos cuesta tanto entender a veces cómo obra el ser humano, ¿no? Por más que no nos guste, como mencionábamos hoy, eh, hay otro versículo que está en Jeremías 17:9 que dice, engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Nuestro corazón, nuestra mente, sin querer, hay veces que nos dañamos, hay veces que lo hacemos a propósito, hay veces que no. Entonces Dios dice, bueno, pongan los ojos en Jesús, pongan los ojos en Jesús, porque Él no falla, o sea, todo lo cumplió, todo lo que dijo lo cumplió, todo lo que promete lo va a cumplir. Pongan los ojos en Él, no en ningún ser humano. Si los seres humanos nos podemos ayudar y el otro día nos podemos hacer mal, es así. Pongan los ojos en Jesús. Eso está en Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Es Él el que resuelve todo. Y es increíble porque uno dice, bueno, ¿y entonces qué es una de las cosas que faltaría hacer? Yo creo en Jesús, pueden decir ustedes. Bueno, yo creo en Jesús. Genial, en buena hora, les garantizo que es lo mejor que pueden decidir, o tal vez están pensando en que quieren creer y cuesta. A mí también me ha pasado muchas veces, de hecho, por ahí la duda, bien canalizada, no es tan mala porque nos ayuda a nosotros a escarbar y conocer. Saben que a alguien se le planteó también esta pregunta y Jesús dice, y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, prediquen, hablen de mí, le dice Jesús, Él es el Evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En
Juan, capítulo 3, versículo 16, que nosotros conocemos, que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Si uno sigue leyendo, el 18 dice que en realidad nosotros ya nacemos condenados, por lo mismo que mencionamos hoy, por el hecho del pecado. Entonces dice, pero acá dice Jesús, porque siempre nos concentramos en la condenación, y Dios no es un Dios condenador malo porque se le ocurre, sino que Dios dice, bueno, ustedes están enfermos, me necesitan, dice, yo los amo, entonces vengan. Entonces el que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo. En Juan capítulo 3 y el versículo 3 en adelante, Jesús compara conversando con Nicodemo una noche, una persona que vivió contemporánea a Jesús le dice que es necesario volver a nacer. Y saben que eso se puede. He visto muchas vidas de personas realmente transformadas, totalmente. Muchas veces uno dicen mal que el Evangelio o el creer en Dios te va a dar dinero y cosas así. Entonces puede ser, tal vez sí. Yo prefiero la paz antes que el dinero. Y es increíble porque no en la Biblia nunca se promete eso, digamos, pero la demostración más grande del poder de Dios es una vida transformada. Cuando hay gente que está realmente muy mal, realmente muy mal, personas que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona esté viviendo así? Yo he visto gente que ha cambiado 180 grados completamente de dirección gracias al poder de Dios. Entonces, ese nuevo nacimiento viene a través de la fe en Jesús, a través de creer en Él y a través de aceptarlo. Y quiero terminar, estos sí ya les prometo que son los últimos versículos, aunque me gustaría seguir compartiendo algunos más. En el Apocalipsis capítulo 21, este sí, acá ya está todo bien, en este momento que voy a leer, este momento de la Biblia ya habla cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice lo siguiente, Juan escribe de la visión que tiene, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, Juan ya está viendo después. Ya vino Jesús, todo. Entonces dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, él ve descender la ciudad en la que vamos a habitar, los que creamos en Jesús y lo aceptemos, tengamos una vida de comunión con Él. Dice, preparada como si fuera una novia para su marido. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, la voz de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Recordemos lo que mencionamos de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? La morada, dice. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, dice. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dice, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, nada malo, nada negativo va a haber. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Sabemos que Dios hace nuevo todo. Dice, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya lo creo porque todo lo que estudiamos esta semana de que cómo se fue cumpliendo. Y el versículo 6, voy a leer hasta el 7, dice el versículo 6, y me dijo, hecho está.